Buenas tardes, hoy vamos a ver algunos conceptos de mecánica de materiales. Bien, en principio vamos a ver conceptos que se pueden aplicar a esfuerzos de tracción y compresión. Bueno, como el contenido es de primera parte, vamos a ver algunos conceptos de elasticidad y plasticidad, ley de Hooke, diagrama de esfuerzo-deformación y propiedades mecánicas de los materiales. Bien, vemos como un ejemplo una barra prismática que lleva una carga en la parte inferior, tal como se ve en la figura. Cuando la carga aumenta, la deformación, esta barra va a experimentar una elongación. Cuando la carga disminuye, esta elongación también va a disminuir. Esta propiedad que tiene el cuerpo de adaptarse a los esfuerzos externos se denomina elasticidad. Se dice que un cuerpo es perfectamente elástico cuando al retirar la carga, la deformación es nula, o sea, vuelve a su estado original. Bien, en materiales, el ensayo más común que se utiliza para caracterizar a un material es el ensayo de tracción. De este ensayo vamos a sacar algunos parámetros. Dos de los más importantes se presentan aquí en la transparencia. Uno es la tensión de fluencia, esto es la tensión, o sea, es una fuerza por unidad de área, a la cual el material comienza a deformarse plásticamente. El concepto de deformación plástica implica que es una deformación que permanece en la muestra o en la pieza luego de retirar la fuerza. Y la resistencia a la tracción es el máximo esfuerzo que soporta la pieza antes de romperse. Vamos a definir dos parámetros, esfuerzo ingenieril y deformación ingenieril. Esfuerzo ingenieril es la fuerza sobre área de la sección inicial de la probeta y la deformación ingenieril es la longitud final menos la longitud inicial dividido la longitud inicial. De esta forma nos estamos independizando tanto de la sección de la probeta así como del largo inicial. El comportamiento mecánico de un material elástico se puede describir por lo que se conoce como la ley de Hooke, que establece una linealidad entre la tensión y la deformación, cuya constante de proporcionalidad recibe el nombre de módulo de Young. Esta linealidad será válida hasta un valor de tensión a partir de la cual la respuesta del material ya no es lineal entre la tensión y la deformación. Dicho esfuerzo se llama esfuerzo de proporcionalidad o límite proporcional. Otros dos parámetros importantes que se obtienen a partir del ensayo de tracción son la ductilidad, que mide el grado de deformación de un determinado material, y hay dos formas de mensurarlo. Uno es a partir del porcentaje de elongación y otro es por el porcentaje de reducción de área. El módulo de elasticidad nos permite estimar la rigidez del material. También el ensayo de tracción nos permite clasificar a un material como frágil o dúctil. Un material frágil es aquel cuyo rango plástico es pequeño, mientras que si el rango plástico es amplio, el material se denomina dúctil. Vamos a ver un ejemplo práctico de aplicación de las relaciones entre el esfuerzo y la deformación. El problema dice, una barra de acero de 5 centímetros cuadrados de sección está sometida a las fuerzas representadas en las figuras que están todas a lo largo del eje X. Determinar el alargamiento total de la barra. Considerar para el acero un módulo elástico de 2.1 por 10 a la 6
kilogramos por centímetro cuadrado. Para la resolución de este problema hay que considerar que la barra está en equilibrio, con lo cual el procedimiento es realizar el diagrama de cuerpo libre de cada sección de la barra, sometida a los distintos esfuerzos, y luego aplicar la ley de Hooke para cada uno de los tramos. A través de esta ley sabemos que hay una proporcionalidad entre la tensión y la deformación, donde la tensión es la carga sobre el área transversal de la barra y la deformación es la diferencia de longitud delta L sobre L0, ¿está bien? O L inicial. Sabiendo que esta proporcionalidad tiene como constante el módulo de Young, haciendo el cociente entre tensión y deformación, y haciendo los reemplazos correspondientes, vamos a poder hallar una ecuación para la variación de la longitud, que va a ser el producto de la carga por la longitud inicial sobre el área por el módulo de elasticidad. Entonces, aplicando esta ecuación para cada uno de los segmentos, tenemos que el segmento 1 va a dar 0,024 centímetros de elongación. El segmento 2, 0,025 centímetros. Y el tercer segmento, 0,043 centímetros. Por lo tanto, el alargamiento total será la suma de las tres contribuciones. Para poder establecer la ley de Hooke, es necesario conocer entonces el módulo de elasticidad. Para ello, uno de los ensayos que más se utilizan es el ensayo de tracción, que consiste en aplicar una fuerza en dirección longitudinal de forma de provocar un estiramiento. Para poder llevar a cabo este ensayo, la probeta tiene que tener una geometría particular. Como se ve aquí en esta imagen, dependiendo si la barra es de sección rectangular o sección cilíndrica, la geometría de la misma varía. Lo que tienen en común ambas geometrías es que en los extremos hay una zona de mayor diámetro o de mayor sección que la zona central. La zona central la vamos a denominar sección calibrada con una longitud L0 y una sección S0. La probeta se monta con sus extremos en las mordazas de la máquina de ensayo. Esta máquina está diseñada para alargar la probeta a una velocidad constante y medir en forma continua y simultánea la carga aplicada. El resultado del ensayo es una curva de la carga en función del alargamiento. La geometría de las probetas están normalizadas de acuerdo al material que se va a ensayar. Con la máquina de ensayo, lo que se puede lograr es alcanzar la fuerza necesaria para romper la probeta, controlar la velocidad de deformación de la probeta, registrar la fuerza aplicada en función del tiempo, así como también registrar la deformación de la probeta en todo momento. Aquí vemos un perfil de una máquina de tracción típica de dos columnas, que tiene asociado dos cabezales, uno móvil y uno fijo. El cabezal móvil es el que se desplaza en forma vertical y el que aplica la deformación a la probeta. Y el cabezal fijo es el que tiene asociado una celda de carga que va midiendo la fuerza en función del tiempo. Con este ensayo podemos determinar la resistencia mecánica, la rigidez, ductilidad, resiliencia y tenacidad de distintos tipos de materiales. Sabemos que las propiedades mecánicas van a depender de los tipos de enlaces que están en juego dentro del material,
la disposición estructural de átomos y moléculas y los tipos y números de imperfecciones presentes en la estructura cristalina. Aquí se presenta el resultado de un ensayo de tracción que se denomina diagrama carga-alargamiento. Aquí en el eje de ordenadas se representa la fuerza y en el eje de abscisas el alargamiento en milímetros. Este perfil obtenido en este diagrama es típico de un acero dulce, de un acero al carbono de los más comunes. A lo largo de esta curva hay una serie de puntos característicos marcados que se corresponden con las geometrías que aquí esquematizan aquí abajo a la derecha. Sin embargo, para obtener una respuesta característica del material, hay que realizar una transformación de coordenadas. La transformación de coordenadas consiste en lo siguiente. El eje de ordenadas, en lugar de ser fuerza, se lo pasa a tensión, ¿sí? Simplemente dividiendo por el área inicial de la probeta. Y las unidades en las cuales se trabaja son pascales. Y en el eje de abscisas, en lugar de trabajar con alargamientos, se trabajan con deformaciones nominales. ¿Esto qué quiere decir? Que se normaliza el delta L por la longitud inicial. De esta manera pasamos de tener una propiedad de la probeta a una propiedad del material. Tanto el área inicial como la longitud inicial, que es la longitud calibrada, son constantes. Por lo tanto, el perfil de la curva es exactamente el mismo. También pasamos de tener un diagrama fuerza-alargamiento a uno de tensión-deformación. Y sobre este es el que vamos a trabajar a continuación. Entonces, a partir del diagrama tensión-deformación, podemos diferenciar dos zonas bien claras. Una zona que la vamos a denominar elástica y otra plástica. En el intermedio va a haber una zona elastoplástica. Vamos a llamar deformación elástica a toda deformación que sufre la probeta que es eliminada cuando se retira la carga. Y deformación plástica vamos a definirla como la deformación que queda en la probeta luego de retirar la carga aplicada. Si consideramos la zona elástica, hay dos puntos que son importantes. Uno es el que está marcado con la letra A aquí, que es el límite de proporcionalidad, que es el punto a partir del cual deja de ser lineal la relación tensión-deformación. El otro punto característico de la zona elástica es el punto llamado B, y lo vamos a denominar como tensión de fluencia. La tensión de fluencia tiene una relevancia muy importante desde el punto de vista ingenieril, ya que se utiliza como parámetro de diseño. Si uno aplicara una tensión más grande que esta tensión de fluencia, en la probeta quedará una deformación permanente. En algunos materiales, luego de llegar a la tensión de fluencia, lo que ocurre es que se manifiesta una zona elastoplástica, en la cual el valor de tensión permanece constante a pesar de que la deformación sigue aumentando, hasta que llega un punto en que la carga vuelve a aumentar conforme aumenta la deformación. Este aumento se da hasta un valor máximo que está indicado con el punto D, que a esa tensión máxima la vamos a denominar resistencia a la tracción. Es a partir de este punto que en la probeta se genera la estricción. ¿Esto qué quiere decir? Que en algún punto de la zona calibrada comienza la formación de un cuello en donde la deformación plástica se va a localizar. Hasta antes de llegar a este valor de tensión, la deformación plástica es homogénea a lo largo de toda la probeta. Pasado este punto,
ya la deformación plástica está concentrada en la zona en la cual se formó esa estricción. Dado que en el punto en que se formó la estricción, la sección transversal va disminuyendo, la carga también va disminuyendo, dado que para aumentar la deformación se va a requerir una tensión menor. Y el último punto característico de esta curva es el punto E, que se denomina tensión de ruptura. Desde el punto de vista ingenieril, la tensión de ruptura no tiene ningún valor concreto, digamos, sí la resistencia a la tracción y la tensión de fluencia son los dos puntos característicos que se utilizan habitualmente en ingeniería. La mayoría de las estructuras se diseñan de forma tal que solamente ocurra deformación elástica cuando estén en servicio. Por consiguiente, es deseable y necesario conocer el nivel de tensiones a la cual empieza la deformación plástica. En la figura se muestra el comportamiento de tensión-deformación en la región plástica de un metal típico. Aquí se ve que la transición elastoplástica es gradual. Por lo tanto, hay que establecer un criterio para poder determinar la tensión de fluencia. Dado que no se puede determinar con mucha precisión el punto en el cual comienza la desviación inicial de la linealidad, se establece una convención por la cual se traza una línea recta paralela a la línea elástica del diagrama, desplazada por una determinada deformación. Usualmente el 0,002 de deformación. A la tensión correspondiente de la intersección de esta línea con el diagrama tensión-deformación se lo considera el límite elástico. Para aquellos materiales que no presenten esta región elástica lineal, como es en el caso de la figura de la derecha, no es posible usar el método anterior, se establece otro criterio para definir el límite elástico. Este criterio establece que hay que trazar una línea vertical a un valor de deformación del 0,005 y donde se intersecta esta línea vertical con la curva tensión-deformación se define la tensión de fluencia. Estos criterios se llaman criterio del 0,2%, el primero, y el último que vimos, criterio del 0,5%. En un caso, en el primero, estamos considerando solamente la deformación elástica, dado que la línea paralela a la región lineal de la curva solamente involucra la deformación elástica. Mientras que en el criterio del 0,5%, la deformación que se toma es la deformación total, es decir, la elástica más la plástica. Como se dijo antes, la magnitud del límite elástico de un metal es una medida de su resistencia a la deformación plástica. En general, los límites elásticos están comprendidos entre 35 megapascales para metales muy blandos como el aluminio y 1400 megapascales para aceros de alta resistencia. Una vez superado el límite elástico, la tensión sigue incrementándose con la deformación. Dicha tensión aumenta hasta un máximo, el punto M en la figura, a partir del cual disminuye hasta que finalmente se produce la fractura en el punto F. La tensión correspondiente al punto M se llama resistencia a la tracción y es la tensión en el máximo del diagrama tensión-deformación. Hasta llegar a ese punto, la deformación plástica es uniforme en toda la región estrecha de la probeta, o sea, en toda la zona calibrada. Sin embargo, cuando se alcanza esta tensión máxima, se comienza a localizar la deformación plástica en un área de la sección transversal en algún punto de la probeta.
lo cual se denomina estricción o cuello. Y toda la deformación subsiguiente del ensayo está confinada en la estricción. La fractura también ocurre en la zona de estricción. Si vamos a hablar de rango de valores, las resistencias a la tracción de los materiales metálicos pueden ir desde 50 megapascales, también para aluminios, hasta valores tan altos como 3000 megapascales para aceros de alta resistencia. Cuando se menciona la resistencia de un metal para propósitos de diseño, se está hablando del límite elástico. Esto se debe a que cuando se alcanza la resistencia a la tracción, el material ya ha sufrido una gran deformación plástica, con lo cual ya no sería útil en su función que está cumpliendo de acuerdo a su diseño. Si durante la deformación plástica se retira la carga en algún punto del ensayo de tracción, una porción de la deformación total es recuperada como deformación elástica. Aquí vemos que durante el ciclo de descarga, la curva va a bajar en forma paralela a la sección inicial de la curva. En este caso, la deformación elástica que se recupera es epsilon 2 menos epsilon 1. Y la deformación plástica permanente es epsilon 1. Si la carga es aplicada de nuevo, el camino que seguirá la curva es el mismo que tomó cuando se hizo la descarga, pero en este caso la fluencia va a empezar a valores más altos que la primera vez. La primera vez, cuando se inició el ensayo, la tensión de fluencia era sigma I sub 0, y durante la recarga es sigma I sub 1, siendo sigma I sub 1 mayor que sigma I sub 0. Una vez pasado el punto M, la tensión necesaria para continuar la deformación disminuye. Esto parecería indicar que la resistencia a la deformación plástica disminuye, lo cual es falso. Lo que en realidad sucede es que el área de la sección disminuye rápidamente dentro de la estricción, y esto produce una disminución en la capacidad de la probeta para soportar una carga. Hay que recordar que la tensión se obtiene con el área de la sección inicial, antes de que el material comience a deformarse. En ocasiones, tiene más sentido utilizar la curva tensión-deformación real. Esto es, la tensión real se define como la carga dividida el área de la sección instantánea, con lo cual obtendríamos la curva verde, esto se llama tensión-deformación real. Hay que remarcar que la tensión real, una vez superado el punto M, sigue aumentando. Otra propiedad importante es la ductilidad. Es una medida del grado de deformación plástica que puede soportar un material hasta la fractura. En el diagrama tensión-deformación podemos diferenciar claramente entre materiales dúctiles y frágiles. Si observamos la superficie de fractura de la probeta, vamos a poder distinguir claramente también entre una rotura dúctil, donde hay mucha deformación plástica. Aquí hay una geometría muy característica que se llama copa-cono, y una rotura frágil, donde la rotura frágil es prácticamente perpendicular al eje de la pieza. La ductilidad puede cuantificarse por dos métodos distintos. El primero es considerar el alargamiento relativo porcentual. Y el otro método se basa en el porcentaje de reducción de área. En el primero, lo que se mide es la longitud final menos la longitud inicial
sobre la longitud inicial de la probeta multiplicada por 100. Y en el caso de reducción de área, bueno, lo que se mide es el área inicial menos el área final sobre el área final multiplicada por 100. La mayoría de los metales tiene por lo menos un pequeño grado de ductilidad a temperatura ambiente. Sin embargo, a medida que se baja la temperatura, el comportamiento del material se torna más frágil. El conocimiento de la ductilidad es importante al menos por dos razones. En primer lugar, indica al diseñador el grado en que la estructura podrá deformarse antes de producirse la rotura. Y en segundo lugar, especifica el grado de deformación que puede permitirse durante las operaciones de conformado. Frecuentemente se dice que los materiales relativamente dúctiles son indulgentes, en el sentido de que cualquier error en el cálculo de la tensión de diseño se ponen de manifiesto cuando se deforma antes de que se produzca una fractura. Se puede considerar como material frágil a aquellos que tienen una deformación a la fractura menor que un 5%. En la figura se puede ver cómo el comportamiento de un material puede cambiar desde un comportamiento dúctil a uno frágil. Aquí vemos el perfil, la sección de una barra que es sometida a la tracción. En el caso de que este ensayo se lleve a cabo a menos 200 grados centígrados, su comportamiento va a ser frágil y la forma que va a tener la probeta luego de romperse es como lo que se muestra en la figura A. Su plano de fractura va a ser perpendicular al eje longitudinal con poca deformación plástica. A medida que la temperatura va aumentando, en este caso a menos 100 grados centígrados, su comportamiento se representaría por la figura D, donde hay cierta deformación plástica evidenciada por una zona donde hay un estrechamiento de la sección, y en el último parte del ensayo se rompe de manera frágil. O sea, este comportamiento es un comportamiento intermedio entre dúctil y frágil. Si ensayamos este material a 25 grados, su comportamiento se representaría por la imagen C, en la cual la estricción es tan grande que la sección transversal, una vez rota la probeta, es prácticamente puntual. En la tabla se muestran valores típicos a temperatura ambiente del límite elástico, resistencia a la tracción y la ductilidad de algunos metales. Estas propiedades son sensibles a la deformación previa, a la presencia de impurezas y a cualquier otro tratamiento térmico que haya sido sometido el material. Tanto la tensión de fluencia como la resistencia a la tracción disminuyen con el aumento de la temperatura, mientras que la ductilidad tiene un comportamiento inverso. Otro parámetro que se puede obtener a partir de un ensayo de tracción es la resiliencia, que se define como la capacidad que tiene un material de absorber energía elástica cuando es deformado y de cederla cuando se deja de aplicar la carga. La propiedad asociada se denomina módulo de resiliencia, que representa la energía de deformación por unidad de volumen requerida para deformar un material hasta el límite elástico. Matemáticamente, este módulo se puede calcular como el área debajo de la curva tensión-deformación hasta la fluencia. Las unidades de resiliencia es joules por metro cúbico. Otra propiedad importante es la tenacidad. La tenacidad de un material es un término mecánico que se utiliza en varios contextos. En un sentido amplio, es una medida de la capacidad que tiene un material de absorber energía antes de la fractura. La magnitud de la tenacidad de un material
depende tanto de la manera en que se aplique la carga, así como también de la geometría de la probeta. En condiciones dinámicas, es decir, con una alta velocidad de formación, y cuando hay alguna entalla, la tenacidad a la entalla es evaluada con ensayos de impacto. La tenacidad a la fractura es una propiedad que nos indica la resistencia de un material cuando existe una grieta o fisura. En condiciones estáticas, la tenacidad se puede evaluar a partir del área bajo la curva tensión-deformación hasta la rotura. En lo que se refiere a las unidades de la tenacidad, son las mismas que la de resiliencia, es decir, energía por unidad de volumen. En el gráfico se pueden ver dos perfiles. Una muestra con comportamiento frágil va a tener una baja tenacidad, mientras que un comportamiento dúctil va a tener una tenacidad elevada. A partir del ensayo de tracción también pueden determinarse las constantes elásticas de un material. Habíamos dicho que materiales sometidos a esfuerzos pequeños van a tener una relación lineal entre la tensión y la deformación. Y ese comportamiento va a estar descrito por la ley de Hooke, donde la constante de proporcionalidad es el módulo de Young o módulo de elasticidad. Este módulo de elasticidad es la primer constante elástica y representa la rigidez del material. Es decir, un material con mayor módulo de elasticidad, por ejemplo el tungsteno o titanio, va a ser más rígido que un material con un bajo módulo de elasticidad, como el latón o el aluminio. A nivel atómico, este comportamiento se puede modelar de la siguiente manera. Se puede pensar que hay un resorte uniendo dos átomos contiguos, que cuando se aplica la tensión, este resorte se estira. Mientras más grande sea la constante del resorte, mayor va a ser la rigidez del material. Siempre y cuando no nos vayamos de la zona elástica o de la zona lineal, cuando yo retire la carga, ese resorte va a volver a la posición inicial. Así, cuando se aplica un esfuerzo de tracción, cuando aplica un esfuerzo de corte o torsión, también se puede establecer una relación lineal entre la tensión y la deformación. En estos casos, donde la tensión es de corte, por ejemplo, lo que se aplica ahí está simbolizado con la letra P, vamos a tener sobre el eje de las ordenadas, en lugar de sigma, se denomina tau el esfuerzo de corte. Y en lugar de epsilon, que es una deformación lineal, vamos a tener una deformación angular, que comúnmente se la denomina con la letra gamma. Va a haber, de nuevo, a bajos ángulos de deformación, una relación lineal, cuya constante de proporcionalidad se va a llamar módulo de corte, y es el cociente entre tau y gamma. Entonces, este módulo de corte es la segunda constante elástica que caracteriza a la mayoría de los materiales. En general, hay una relación entre tau y sigma. Para el caso de aceros, la relación de tau es 0,57 de la tensión de fluencia. Y una tercera constante elástica se denomina coeficiente de Poisson. Cuando sobre un material se aplica un esfuerzo de tracción y sufre un alargamiento, en las direcciones transversales se produce una contracción. Existe una relación entre el alargamiento en el eje Z, en este caso, y la contracción en el eje X e Y. Esa relación está dada por el coeficiente de Poisson, que usualmente se lo designa con la letra nu, y es el cociente entre la deformación en la dirección X sobre la deformación en la dirección Z,
seguido de un signo negativo, de forma tal que nu siempre va a ser positivo. Para la mayoría de los metales, este coeficiente está entre 0,25 y 0,35. Además, este coeficiente nu cierra una relación entre el módulo de elasticidad y el módulo de corte, siendo que se cumple la siguiente relación. El módulo de elasticidad es 2 veces el módulo de corte multiplicado por 1 más el coeficiente de Poisson. Hasta el momento se ha planteado la ley de Hooke en una sola dimensión. Hay un caso más general, que es cuando un cuerpo está sometido a 3 esfuerzos normales, se puede descomponer en sigma X, sigma Y y sigma Z, con las deformaciones respectivas, epsilon sub X, epsilon sub Y y epsilon sub Z. Si se superponen todos los componentes de deformación originadas por la contracción lateral, debido al efecto de Poisson, se obtiene el enunciado general de la ley de Hooke, en el cual hay un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. En esta tabla se resumen las constantes elásticas según el material. Podemos recorrer desde materiales metálicos, aquí los primeros 5 lugares de la tabla, madera, hormigón, hasta elementos pertenecientes a la familia de los polímeros, como es el caucho, y por último el corcho. Ahora vamos a ver algunos conceptos sobre coeficientes de seguridad y de esfuerzo admisible. Cuando se diseña una pieza, hay que estar precavido de algunas posibles fallas que puedan producirse. Entre las posibles causas de incertidumbre podemos encontrar hipótesis de carga mal hecha, hipótesis de cálculo, errores de cálculo, posibles defectos en el material, errores en las dimensiones y errores en la ejecución. Por lo tanto, para el diseño se utiliza lo que se denomina un coeficiente de seguridad. Y el más conocido es el que se basa en los esfuerzos. Por lo tanto, la carga máxima de trabajo va a estar dada por un cierto valor de esfuerzo para el material dividido un número mayor que la unidad, que se denomina coeficiente de seguridad. Al dividir por un número mayor de la unidad, estoy limitando el esfuerzo máximo admisible para una cierta estructura o pieza. Para el caso de materiales dúctiles, este sigma sub L es el límite de fluencia, mientras que para el caso de materiales frágiles, esta tensión es la tensión de rotura. La relación sigma sub L sobre nu se conoce habitualmente como esfuerzo admisible. El dilema que se enfrenta a la persona que diseña una estructura o pieza se presenta al momento de elegir el coeficiente de seguridad. Ya hay casos en los cuales vienen ya preestablecidos por alguna norma o algún reglamento valores típicos de coeficientes de seguridad. En situaciones donde está en juego la vida humana, o sea, en aplicaciones estructurales, más precisamente en el diseño del hormigón armado, el coeficiente de seguridad varía entre 1,75 y 2,10. Bien, a continuación vamos a ver algunos conceptos sobre esfuerzo de corte continuo. Si se hace pasar un plano a través de un cuerpo y hay una fuerza que actúa sobre dicho plano, esa fuerza se denomina de corte. Y se denomina esfuerzo cortante al cociente entre el valor de esa fuerza dividido el área sobre la que actúa. Aquí en el esquema de aquí abajo lo que vemos es una unión que está vinculada a través de un perno de diámetro D. La fuerza que actúa sobre este sistema es un esfuerzo de corte y esta fuerza está actuando sobre la sección transversal del tornillo.
Evidentemente hay una distribución de esfuerzos que no es uniforme. Además de esfuerzos de corte sobre los planos MN y M1N1, hay un esfuerzo de flexión a la cual está sometido el perno. Una forma para simplificar los cálculos de dimensionamiento es suponer una distribución uniforme de esfuerzos. Entonces, una forma aproximada para determinar el diámetro del perno es suponer que en los planos MN y M1N1 hay una distribución uniforme de esfuerzo cortante tau, cuyo valor se obtiene dividiendo la magnitud de la fuerza P sobre la suma de las áreas MN y M1N1. Aquí presentamos entonces el planteo del problema. La carga P se va a distribuir entre los dos planos MN y M1N1. La carga P va a ser igual a 2 veces la tensión sobre cada plano por el área. Este 2 proviene de que hay dos planos sobre el cual está actuando la fuerza P. Como el área es el área de un círculo, ¿sí?, de la sección transversal del eje cilíndrico, pi por d al cuadrado sobre 4, entonces, bueno, reemplazando en la ecuación anterior, tenemos esta expresión, que P es 2 veces tau por pi, por diámetro al cuadrado sobre 4. A nosotros lo que nos interesa despejar es la tensión de corte. Y esta tensión de corte que actúa sobre esta unión, sobre este empalme, tiene que ser menor a la tensión admisible. Con esta expresión se puede calcular el diámetro necesario del perno para que pueda soportar una carga P conocida. Entonces, la T admisible va a ser esa tau 0 dividido un factor de seguridad para estar seguro de trabajar siempre en el rango elástico. Un caso muy conocido en la ingeniería química son los recipientes de presión. En este caso nos vamos a interesar en los reactores o recipientes de pared delgada. Esta condición se da cuando el espesor de la plancha que forma el cilindro es mucho menor que el diámetro externo del cilindro conformado. Esta condición asegura que los esfuerzos sobre la pared del recipiente son uniformes, con lo cual solamente nos tienen que preocupar dos tensiones principales. Las tensiones en X, que serían paralelo al eje longitudinal, y la tensión circunferencial, que es sigma sub theta, que es normal al eje principal. Si se tiene un recipiente cilíndrico con un fluido en su interior que está ejerciendo una presión P, vamos a calcular dos esfuerzos principales, el sigma sub X y el sigma sub theta. Para sigma sub X, la presión va a estar actuando sobre toda la tapa lateral del cilindro, con lo cual su valor es P por el área interna del cilindro, que es pi por d al cuadrado sobre 4. Por otro lado, en el material solamente va a responder a través de su espesor, con lo cual la tensión en X que va a soportar el material por el área del casquete cilíndrico, que se calcula como pi por el diámetro interno por el espesor, va a ser igual a R, que es igual a la expresión que habíamos descrito anteriormente. Con lo cual, a partir de esta igualdad, se puede despejar que la sigma X es igual a la presión interna por el diámetro interno
sobre 4 veces el espesor. Esta es la ecuación de la tensión axial en un recipiente de pared delgada. Respecto a la tensión circunferencial, la fuerza que ejerce la presión sobre las caras laterales es la presión por la longitud del cilindro por el diámetro del cilindro. Es como si desplegáramos el área. La fuerza es el diámetro del cilindro por la longitud por la presión. Es como si extendiéramos la superficie lateral del cilindro y la pusiéramos en un plano, ¿sí? Es presión por área. Y del otro lado, respecto al material, es, digamos, si consideramos la mitad del cilindro, seríamos 2 veces, porque tenemos dos mitades, la tensión circunferencial, de nuevo, por la longitud, ahora es por el espesor. Entonces, a partir de esta igualdad, podemos obtener una ecuación para la tensión circunferencial, que es igual a la carga por el diámetro sobre 2 veces el espesor. Les voy a dejar un archivo en PDF en la plataforma donde se describen los pasos para obtener tanto esta ecuación de la tensión circunferencial como la tensión axial. Ahí están todas las suposiciones, todas las hipótesis que se hacen para llegar en detalle a estas ecuaciones. También existe un esfuerzo radial, pero dada la hipótesis de pared delgada, esta es muy pequeña, con lo cual se desprecia. Se llega a una relación que hay entre la sigma circunferencial y la axial, de que la circunferencial es 2 veces la tensión axial. Dado que las tensiones principales están en la dirección axial y en la dirección circunferencial, se encuentra que la dirección de corte está a 45 grados del eje X. Por otro lado, se puede calcular que el esfuerzo de corte máximo va a estar dado por la tensión circunferencial menos la tensión en dirección axial dividido 2. A continuación, vamos a ver algunos conceptos relacionados con esfuerzos de torsión que se basan en la teoría de Coulomb. La teoría de Coulomb se verifica tanto en secciones circulares macizas como huecas y tiene las principales hipótesis. Supone que las secciones transversales planas de referencia de la pieza permanecen planas y paralelas luego de la deformación por torsión. El diámetro sigue siendo una recta, es decir, luego de la deformación, las secciones mantienen su forma. Como consecuencia, las secciones tienen rotaciones relativas, de modo que las rectas sobre ellas continúan siendo rectas y los ángulos mantienen sus valores. Por otro lado, las generatrices rectilíneas de la superficie lateral del cilindro se transforman en hélices. Si consideramos una barra sujeta rígidamente en uno de sus extremos y aplicamos un par torsor en el extremo opuesto, se dice que la barra está sometida a un esfuerzo de torsión. ¿Cuáles son los efectos de la aplicación de una carga de torsión a una barra? Número 1, producir un desplazamiento angular de la sección de un extremo respecto del otro. Y 2, originan esfuerzo de tipo de corte en cualquier sección de la barra perpendicular a su eje. A veces, a lo largo de un eje pueden actuar una serie de pares torsores. Por lo tanto, es necesario definir el momento torsor, que es ni más ni menos que la suma algebraica de los momentos de los pares aplicados situados a un lado de una sección considerada. El esfuerzo cortante de torsión que sufre un árbol cilíndrico que está sometido a un momento torsor T se puede calcular como
dicho momento torsor por ρ, que sería la distancia al centro del círculo, sobre el momento polar de inercia. Se recuerda que el momento polar de inercia tiene una expresión que es la siguiente: pi sobre 32 multiplicado por el diámetro externo a la cuarta menos el diámetro interno a la cuarta. En caso de que el árbol o eje sea macizo, el diámetro interno se hace 0. Si se marcara una generatriz AB en la superficie de la barra sin carga y luego se aplicara un momento torsor T, esta recta se traslada a la posición AB'. El ángulo gamma, medido en radianes entre la posición inicial y final, se define como deformación de corte en la superficie de la barra. Esto permite definir lo que se llama módulo de elasticidad, que es la relación entre el esfuerzo de corte y su deformación. Las unidades de G son las mismas que las del esfuerzo de corte, es decir, kilogramos por centímetro cuadrado. El ángulo de torsión se calcula como el momento torsor por la longitud del eje dividido el momento torsor multiplicado por el momento polar de inercia. Se puede definir como módulo de rotura al esfuerzo de corte que se obtiene reemplazando en la ecuación vista anteriormente el momento torsor máximo cuando se ensaya un eje hasta la rotura. En este caso se va a considerar el radio exterior de la barra en reemplazo de la letra ρ que aparecía en la ecuación anterior. Es importante para el dimensionamiento tener acotado el valor de esfuerzo de corte máximo, así que es importante conocerlo a los fines de poder establecer un diseño confiable. Para el dimensionamiento se debe tener acotado el valor del esfuerzo máximo de corte. Por lo tanto, de la ecuación anterior, en donde el tau máximo era igual al momento torsor por el radio sobre el momento polar de inercia, se puede definir el módulo o momento resistente polar. Luego, esta tau máxima hay que limitarla para que sea menor o igual que la tensión de corte admisible. Por lo tanto, a partir de la definición del momento resistente polar, tenemos una ecuación para el dimensionamiento del eje. Ahora pasamos a analizar esfuerzos de flexión, con el objetivo de conocer conceptos de flexión pura y distribución de esfuerzos y deformaciones en una barra de sección simétrica, siempre trabajando en el rango elástico. Se puede definir una viga como una barra sometida a fuerzas o pares situados en un plano que contienen a su eje longitudinal. Se supone que las fuerzas actúan perpendicularmente a dicho eje. Los efectos de las cargas sobre el eje son dos. Una, producir deformaciones perpendiculares al eje longitudinal de la barra. Y dos, originar esfuerzos normales y cortantes en cada sección de la viga, siempre perpendiculares a los ejes. Podemos definir a la flexión pura como aquel estado en el cual solamente se aplican pares en los extremos de la viga y no hay fuerzas aplicadas en ella. Es decir, no hay esfuerzos de cortes aplicados. Si la viga representada en la figura se deformara hacia abajo, las secciones transversales, que son planas en el caso de flexión pura, se van a mantener planas luego de la deformación, experimentando solamente una rotación y no sufriendo alabeo. Si se aplicara una fuerza a la viga que está representada en la figura, la misma se deformaría hacia abajo y las fibras de su parte inferior sufrirán un alargamiento, mientras que las fibras que están en la
cara superior se acortarán. Estas variaciones de longitud de fibras producen en ellas esfuerzos. Las que se alargan van a estar sometidas a esfuerzos de tracción y las que se acortan a esfuerzos de compresión. En toda viga hay una superficie que se llama superficie neutra que contiene las fibras que no van a sufrir ni alargamiento ni reducción de su tamaño, con lo cual no están sometidas a ningún tipo de esfuerzos. Esta superficie se llama superficie neutra de la viga. Y dentro de la superficie neutra está contenido el eje neutro, que es el que separa las secciones que están sometidas a tracción de las que están sometidas a compresión. Otro parámetro que hay que definir es el momento flector, que es ni más ni menos que la suma algebraica de los momentos de las fuerzas exteriores a un lado de una sección cualquiera de la viga respecto del eje que pasa por dicha sección. Se puede calcular el esfuerzo normal que actúa sobre una fibra longitudinal que está a una distancia I del eje neutro a través de la siguiente ecuación. El esfuerzo normal, que se va a designar con la letra sigma, es igual al momento flector por la distancia al eje neutro de la fibra, que está designado con la letra Y, sobre el momento de inercia del área de la sección respecto del eje neutro. Aquí en la figura se muestra la línea NN, sería el eje neutro, que es la línea que divide la zona que está sometida a esfuerzos de compresión, como se ve en el semiplano superior, en donde las líneas de fuerzas entran hacia la pieza, del plano inferior, del semiplano inferior, que está sometido a tracción, que está indicado con flechas que salen de la pieza.